Diga conmigo, actúa con fe y valentía. José, quien conoció, vivió y disfrutó el favor de Dios en Egipto, entendió que el favor de Dios nos hace olvidar el duro trabajo. Yo voy a seguir predicando, voy a seguir orando, voy a seguir creyendo que tú saldrás del duro trabajo de esta vida. Que saldrás de la atadura y de la esclavitud de esta vida y te volverás productivo con el favor y la gracia de Dios. Él no solo le puso el primer nombre a su hijo, el primer hijo, Manasés. Dios me hizo olvidar el duro trabajo. Necesitamos olvidarnos que la vida es sudor y lágrimas. Que Él sudó gotas de sangre en angustia por nosotros. Que Él cargó el precio, el castigo. Y el castigo y la maldición del hombre separado de Dios es: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Y cuando siembres la tierra, espinos y cardos te producirá. O sea que aunque hay trabajo duro, la gente le resulta espinos, dolor, sufrimiento. Y hay gente que paga un precio alto por eso. Pero además a su segundo hijo lo llamó Efraín, que significa: Dios me ha hecho fructificar, y no en una tierra de oportunidades. La gente dice, necesito oportunidades. No, tú no necesitas oportunidades. Tú tienes el poder de Dios, aunque no haya oportunidades. Tú te mueves aún en el medio del desierto. Dice, me hizo fructificar en tierra de aflicción. Dile que está a tu lado, no necesitas salir de la aflicción. Necesitas caminar en fe en medio de la aflicción y ver cómo Dios te suple, te levanta, te fortalece en medio de las dificultades. Hay gente que lo que está esperando es salir del problema, que cosas bonitas le empiecen a pasar. No. Tú necesitas es ser valiente y actuar. José fue valiente y actuó. Cuando lo tiraron al pozo fue valiente. Cuando lo vendieron a los mercaderes fue valiente. Cuando le tocó ser esclavo, siendo el hijo menor, consentido de su padre, cuando le tocó ser esclavo en Egipto, fue valiente y todo lo que hacía su mano prosperaba. Si tú empiezas a ser valiente y a actuar en fe, no importa en qué circunstancia te encuentres, Dios va a prosperar todo lo que tú hagas con tus manos. Y él dijo con fe en Génesis 50, para que lo revises en casa: Dios ciertamente. Una palabra que Jesús repetía constantemente: de cierto, de cierto. No es un engaño, la vida cristiana es una vida verdadera. Vivir por fe no es vivir de utopía, de imaginaciones, de anhelos y de sueños que no son reales. No, Dios es verdadero. Dios ciertamente los visitará. La palabra visitar significa cargar y guardar. Es decir, Dios nos levanta. Lo que está diciendo, Dios los visitará, es Dios los levantará y los cargará y los guardará en su presencia. Tremendo. Pero ¿cómo nos visitará Dios? Dijo, Dios los visitará con su favor. Yo no sé usted, pero yo estoy viendo que Dios está levantando a esta iglesia con favor. Dios está levantando a muchos hermanos, familias y personas que están actuando en fe, que están moviéndose en fe, y los está levantando Dios con favor. ¿Alguien puede testificar de eso? ¿Cuánto está viendo cómo se está levantando con el favor de Dios? Aleluya. Pero me gusta como dice, los visitará y los hará ¿qué? Subir de esta tierra. Y yo quiero que sepas, Dios nos está levantando a niveles mayores. Para hacernos subir, ¿cierto?, a una posición, la que nos corresponde, la posición de hijos de Dios. Pero es una posición de autoridad, es una posición de victoria y es una posición de influencia. Mire qué interesante, una posición de autoridad, pero también una posición de influencia. Tus victorias no tienen ningún valor si no sirven para hacer influencia y para llevar a otros a Cristo Jesús. No vives para ti mismo, vives para hacer una influencia en este mundo. Así que hoy quiero invitarte, como Dios tuvo que insistirle al pueblo de Israel cuando les dijo, yo les daré la tierra,
pero daban vueltas y vueltas. Y yo recuerdo una enseñanza de Pastor Ernesto en el aniversario de hace como unos 3, 4 años atrás. Y él decía, hay gente que solo divaga en el desierto. Y él dijo, veo gente que solo está divagando, dando vueltas en el desierto, pero nunca entran a la tierra. De hecho, Dios dijo, juré en mi ira, no entrarán en la tierra, porque no creyeron a mi palabra. Morirán en el desierto. Y hay gente que muere como cristiano y nunca entró a poseer, a conquistar todo lo que Dios había ganado para ellos. Pero Dios dijo, suban a la tierra y tómenla. Y cuando estaban frente a la tierra hablaron mal de ella. Aquí hay gigantes, aquí hay ciudades, nos van a comer vivos. Se olvidaron que Dios fue quien los trajo hasta ese lugar, que Dios los levantó y los sacó de Egipto. Pero Dios no solo te saca del pecado, de la esclavitud. Dios te saca de ahí para ponerte en una posición de autoridad, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Y Dios quiere que tú vivas como un hijo de Dios, libre, victorioso sobre la enfermedad, sobre la necesidad, sobre la adversidad, sobre las dificultades, y que te pares y no seas dominado y vencido por las cosas. Muchos cristianos se dejan dominar de las cosas. En una enfermedad se dejan dominar. No puedo, pastor, ya no puedo ir. Párate firme. Dios ya pagó por tu sanidad. Tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Resistirlo y echarlo fuera. Hay gente que le viene una necesidad y se rinde. Ya no puedo ir a la iglesia, no tengo para el bus, llegue a pie. ¿Acaso la fe es estar inactivo? Creo en Dios y me quedo en la casa sentado. No, la gente de fe es valiente y se mueve. La mujer del flujo de sangre, no le estoy pidiendo algo inhumano. El problema es que hay gente tan ideologizada que creen que pedirle esfuerzo, ay, no lo comprenden a uno. Ahí les falta como misericordia a sus pastores. No es compasión por ti, porque mientras estás sentado allá nunca vas a salir de tu problema. Y Dios ya vino a levantarte. Tú estás en las manos de Dios. Pero Dios te dice, muévete, sube. Y mi favor está contigo. El problema es que la gente está esperando que Dios le resuelva todo. Y Dios ya resolvió todo, pagó todo el precio en la cruz del Calvario. Ahora tú tienes que moverte en fe con Él, confiar en Él. Y la mujer del flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre. ¿Cómo creen ustedes que es una mujer con 12 años de flujo de sangre? Sin fuerzas. Dice que había perdido todo su dinero en los médicos. Y ni siquiera mejoraba, al contrario, empeoraba. Pero cuando vio a Jesús que estaba en su ciudad, se fue a buscarlo. Y cuando llegó, la multitud estaba alrededor, pero dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Ese manto, ¿sabe qué es el manto? Es el talid. Y ese talid era donde los judíos se cubrían, que les recordaba que Dios era el Altísimo. Y Dios era como la gallina extiende sus alas y cubre a sus polluelos. Era el tabernáculo. Él es quien nos cuida, nos guarda, nos protege. Estamos en su presencia, estamos en su habitación. Ella lo que dijo fue, si habito, si me conecto con Él, si me meto en su presencia, yo seré sana. Y dice que la multitud apretaba, tal vez no tenía ni fuerza, pero dice que se metió entre la multitud hasta que tocó el manto de Jesús. El manto es la gracia y tú tienes que echar mano de la gracia de Dios. Echa mano de la vida eterna. Vamos, sacude al que está a su lado y dile, echa mano de la vida eterna, echa mano de la gracia, echa mano de las bendiciones que ya te pertenecen en Cristo. Hay cristianos muy dormidos. Están esperando que algo les pase allí. Cuando Dios dijo, yo los levanto. Y tú y yo estás levantado en Cristo Jesús. Tú fuiste levantado de una posición de fracaso y fuiste sentado a la diestra en lugares celestiales en Cristo. Según a los Corintios capítulo 6. Ahora déjame decirte que la palabra Dios vendrá en su ayuda. ¿Dios vendrá en qué? En su ayuda, dijo José. Por lo tanto, mire lo que dijo, tomen mis huesos y llévenlos de vuelta a la tierra. No pueden quedarse aquí. Necesitan tomar la tierra que Dios dijo. Yo quiero decirte esta mañana, necesitas tomar lo que Dios te está entregando en tus manos. No tomarlo es deshonra. Si yo lo invito a almorzar a usted y le pongo a la mesa y usted dice, ay no, pastor, es que me voy a comer a otro lado. ¿Qué quiere almorzar hoy? ¿Qué? ¿Carne?
Punta de Anca. Le ofrezco algo mejor, picaña. Si yo trajera carne, hiciera un asado, picaño, se dice, no, pastor, es que tengo unos pasteles allí a la vuelta. Usted se ríe, ¿verdad? Así de ridículo es que usted deje las cosas que Dios tiene preparados para irse a buscar las cosas por sus propias fuerzas. Es deshonra. Dios ha preparado, sacrificó el cordero gordo, el becerro gordo, y tú estás pensando en un cabrito cuando Dios tiene el becerro gordo para ti. Él tiene lo mejor para tu vida. Él dijo, Dios vendrá en su ayuda, dijo José. Dile que está a tu lado, no temas. Él vendrá en ayuda. Y ya está aquí. La palabra es ser, que significa ayuda, es la misma idea de los levantaré. La palabra es ser significa rodear. Rodear. Dios te rodea con su fuerza. Algo extraordinario sucederá, dice la palabra. La mujer rodeará al hombre, abrazará al hombre. Es abrazar. ¿Qué significa Dios viene en su ayuda? Dios viene y te abraza. Con su fuerza, con su poder, para cuidarte y para protegerte en todos los ámbitos. Segunda a los Corintios 6, 1 al 2. ¿Cuál es mi invitación esta mañana? Así nosotros como colaboradores les exhortamos a ustedes. Esta es mi invitación esta mañana como pastor. No recibas en vano la gracia de Dios. No desperdicies la gracia y el favor que está disponible. Hay gente sacándole provecho. La pastora nos habló del punto 1, el punto 2, de cómo sacar provecho a la gracia de Dios. Y nos enseñó número 1, que necesitamos pedir y buscar más que revelación y entendimiento de su gracia. ¿Cuántos están orando para que Dios se revele más su gracia? En vez de estar orando porque le cambien el trabajo, porque le suban el salario, deberías orar para que entiendas más la gracia, para que veas la gracia de Dios, para que veas lo bueno. Dios te rodea, donde quiera que voltees, la gracia de Dios está contigo. Pero tienes que abrir tus ojos y ver que tú eres favorecido por Dios. La Biblia dice, ciertamente el bien y la misericordia del Señor, el Shesed de Dios, me seguirán todos los días. ¿Qué día la gracia de Dios no está contigo? Ninguno. Todos los días la gracia de Dios está contigo para que tú vivas, para que tú hagas su voluntad, para que tú le sirvas. Necesitas entonces ¿qué? Vincularte en la gracia de Dios y caminar en su voluntad. Lo que estoy hablando de aquí, necesitamos caminar en su voluntad. Número 2, pero lo segundo que necesitamos es seguir la dirección del Espíritu. Tú no vas a ver milagros si sigues tu carne, tus miedos, tus temores. Tienes que seguir lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón. Tienes que seguir lo que Dios te pone aquí. El profeta Natán le dijo a David, lo que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. Yo quiero hablar como profeta esta mañana y decirte, si Dios lo puso en tu corazón, si estás seguro que el Espíritu te lo está poniendo y te lo está insistiendo una y otra vez, échale mano, párate firme y empieza a tomar decisiones y acciones. Porque el Señor está contigo. No hagas que la gracia se desperdicie. ¿Qué dijo Jesús cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces? Que no se desperdicie nada. Vamos, mira serio a tu vecino, dile que no se desperdicie la gracia, la bondad, el amor, la bendición, la riqueza, el poder que está disponible para nosotros. No lo desperdicies. Hay gente que desaprovecha el favor de Dios. Siempre están ausentes porque están preocupados por la vida. Desperdician el favor. Podrían estar aquí alabando mientras la gracia está trabajando a favor de ellos. A ver si hay gente que lo puede oír. Deberían estar alabando, sirviendo a Dios mientras la gracia está trabajando a favor de ellos. ¿O a usted le encanta ser esclavo y trabajar para este mundo? Ya me estoy confundiendo. Porque parece que hay gente que le gusta sufrir cuando la gracia de Dios está disponible para que puedan servirle con alegría y con abundancia. Porque dice Dios, ¿qué dice Dios? En tiempo favorable te escuché.
¿Alguien ya cayó en cuenta que estamos en tiempo favorable de Dios? ¿Alguien ya se dio cuenta que el favor de Dios está aquí obrando a nuestro favor? He aquí, ahora, no es mañana, no es un mes después, no es esperemos a ver cuándo llega, pronto llegará el día de mi suerte. No, he aquí, ahora el día de salvación. Dile que está a tu lado, hoy es el día, este es el día de salvación, este es el día de gloria, de victoria. Amén. Entonces busca revelación de la gracia, sigue la dirección del Espíritu, pero actúa con fe y con valentía. Escucha esta historia, se llama El Puente de Madera. En un pequeño pueblo rodeado de montañas había un viejo puente de madera que conectaba las dos orillas separadas por un abismo profundo. La leyenda decía que quien cruzara el puente en medio de la noche, sin mirar atrás, encontraría al otro lado su mayor oportunidad, pero también debía enfrentar su mayor miedo. Durante años nadie se atrevió a cruzarlo. Todos esperaban que alguien más lo hiciera primero, hasta que una pequeña joven llamada Alma, de apenas 16 años, decidió intentarlo. No porque no tuviera miedo, sino porque estaba cansada de vivir con él. Esa noche, con una linterna temblorosa y el corazón latiendo como un tambor, puso un pie sobre el primer tablón del puente. El viento aullaba. El crujir de la madera parecía gritarle que se detuviera. A cada paso su mente le decía que se regresara, que volviera, pero ella pensaba en todo lo que quería alcanzar, en todo lo que quería lograr y construir, en todo lo que soñaba hacer, y siguió adelante. Cuando llegó al centro del puente, una figura oscura apareció entre la niebla, su miedo hecho forma. Alma respiró hondo, sostuvo la linterna con fuerza y siguió caminando. No lo enfrentó con gritos ni fuerza, sino con determinación. Y el miedo, al ver que ya no tenía poder sobre ella, desapareció. Al llegar al otro lado no había oro, ni castillos, ni aplausos, pero había algo más grande: confianza. Alma se dio cuenta de que el verdadero regalo no era lo que había al final, sino en qué se había convertido por atreverse a cruzar. Que tu alma aprenda que en medio del temor Dios te va a hacer fuerte. Dios te va a hacer crecer en fe y en confianza. Tu fe no crece pensando al otro lado. Tu fe no crece detenido. Tu fe no crece estancado. Tu fe no crece cuestionando. Tu fe crece cuando te atreves. Tu fe crece, tu alma crece y se vuelve fuerte y valiente cuando te atreves a poner el primer paso hacia adelante. Y no importa lo que se te viene al frente, no retrocedes y no vuelves. La Biblia dice: si retrocede, no agradará a mi alma. No va tu alma con el alma de Dios cuando tú sueltas, renuncias, abandonas, retrocedes. Nadie conquistó la vida retrocediendo. Nadie alcanzó nada importante volviendo atrás. Vamos, diga conmigo: alma mía, espera en Dios, confía en Dios. Cruza al otro lado. Cruza. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu umbral? ¿Qué es lo que te está deteniendo este año? La vergüenza, el temor. Todos necesitamos ser valientes y atrevernos a cruzar el puente de madera. Cruza el puente de madera. Osvaldo, cruza el puente de madera. ¿Cuál es tu puente? Que cada vez que cruje te devuelves. Que cada vez que la sombra está en medio del puente te devuelves. ¿Cuál es tu puente que no has cruzado por largos años de la vida? Tal vez el perdonar a alguien y siempre guardas el resentimiento y no te atreves a ir a la persona y decirle te perdono, darle un regalo y un abrazo. ¿Nunca has cruzado ese puente? Es hora de que lo cruces y sepas lo que le va a pasar a tu alma cuando lo hagas. Cruza el puente. Algunos tienen que cruzar el puente del diezmo. Hay gente que nunca ha cruzado el puente del diezmo. Siempre es un miedo, un temor. Si doy el dinero, ¿cómo voy a vivir y cómo pago el recibo? Alma mía, confía en Dios.
El Señor suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas de gloria. Nunca verás la gracia obrando si no cruzas el puente. Escúchame, la gracia no te puede acompañar a donde tú no estás en la voluntad de Dios. Tú estás fuera de la voluntad de Dios, la gracia no se va a manifestar. Ahora, la gracia está contigo, pero la gracia no te puede respaldar. No puede obrar. Dios vendrá en ayuda. ¿Qué es ayuda? El poder y la fuerza de Dios, la gracia de Dios obrando. Pero la gracia de Dios no puede operar si tú estás detenido y estancado. Pero cuando tú te atreves y empiezas a tomar pasos, algunos aquí tienen que cruzar el puente de la unión libre y casarse por una vez en la vida. Y de una vez por todas. Hay gente que por un papel se queda el resto de la historia detenido. ¿Cómo puede ser posible que detengas la bendición, la gracia y todo lo maravilloso que Dios tiene para ti por un bendito papel? No es excusa. Ningún papel puede detener a un hijo de Dios. Ay, no tengo dinero, pastor. Ay, no puedo. Todavía cuando tengamos plata para hacer la fiesta, mire, se le va a ir la vida y nunca va a tener nada. Cruza el puente. Yo cruzo ese puente también. Para algunos es iniciar sus estudios en la universidad. Mis papás no tienen plata, yo no tengo plata y se les va la vida allí. Pero Dios tiene todo preparado. Para algunos es empezar el negocio que Dios les habló. Y quieren empezar su negocio por las alturas. Los negocios no empiezan en las alturas, amigo. La Biblia dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Deja de ser orgulloso y pensando en alturas y piensa en acción. Porque hay gente que por soñar con cosas grandes nunca llegan a nada. Empieza a moverte en lo que Dios te dijo. ¿Sí? Les adelanto un poquito de lo de César. Teníamos un negocio, pero informal. Y entendimos por el mensaje y todo lo que tú has estado enseñando. Y dijimos, vamos a registrar nuestro negocio en Cámara y Comercio. Así se empiezan. Hay gente que ni siquiera con eso empieza. Quieren andar en las calles de informales. Ok, dale. Pero empieza dando pasos. Empieza averiguando cuánto vale aquello que quieres. Empieza con una cotización. Alguna persona, pastor, mire que esto, y le digo, ¿y cuánto vale eso? No sé. ¿Cómo sabes cuánta fe? No dijo Jesús que el que quiere hacer una torre calcula los gastos. Para algunos es dedicar su vida a Dios. Siempre se quedan ahí, mirando desde lejos cada domingo y nunca entregan su vida a Dios. Mire cómo le puede cambiar la vida a una persona solo decidiendo dar un abrazo. Y hay gente que ni con un hola empiezan. Hay gente aquí que yo todavía no sé si tiene dientes. Dile que está a tu lado, empieza con una sonrisa. Para algunos, escúcheme, su puente es predicarle a alguien. Hay gente que lleva 10 años de cristiano, nunca se han parado a predicarle a alguien de Cristo. Nunca han cruzado el puente del temor. Cruza el puente, predícale a las personas y te darás cuenta lo que Dios puede hacer a través de ti. Actúa con fe y valentía. Primer libro de Crónicas 28:19. Comparte tu fe en tu casa. Ay, es que mi suegra es tenaz. Ay, es que mis papás son tan duros. Dios está contigo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Todo esto, dijo David, está por escrito. Porque la mano del Señor, alguien diga, la mano del Señor, vamos, está sobre mí. Vamos, acciones. La mano del Señor está sobre mí
Y Él me ha hecho entender los detalles del diseño. Por eso necesitas conocer la gracia y seguir el Espíritu. Él te hace entender los diseños. No es copiar los modelos de otros, no es copiar lo que Dios hace con otros, es que tú entiendas los diseños de Dios para tu vida. Pero la mano del Señor está sobre ti para que entiendas, y la misma mano del Señor que está sobre ti para que entiendas, estará sobre ti para que lo ejecutes. Miren lo que dice el versículo siguiente. Por lo tanto, hijo mío, y ese hijo Salomón eres tú esta mañana. Y Dios te habla y te dice, hijo mío, esfuérzate, sé valiente y actúa por amor de Cristo. Sé valiente y actúa. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará. A ver si lo puede ver y lo puede entender. Cuando la mano de Dios viene sobre tu vida, tú entiendes, pero solo la mano de Dios estará contigo cuando actúes. La mano de Dios está sobre gente que actúa, sobre gente valiente que se mueve. La mano de Dios va a empezar a obrar y a moverse. Estoy esperando un milagro. Y Dios dice, yo estoy esperando que se mueva para hacer un milagro. Yo estoy esperando que entiendas mis diseños y entiendas lo que te estoy mostrando para que empieces a moverte en ello. Que entiendas lo que te he hablado y lo que te he mostrado, para que empieces a caminar sobre ello. ¿Hasta qué? Vamos. ¿Hasta cuándo debes moverte? Hasta que acabes. Hay que ser valiente desde el principio hasta el final. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Wow. Cuando hay impulso por la mano del Señor, hay esfuerzo en la gracia. Hay gente que no entiende que la gracia es fuerza. Si tú te detienes, la gracia se detiene. Cuando tú te mueves y te esfuerzas, la gracia de Dios fluye contigo. Cuando tú te cansas, la gracia te multiplica las fuerzas. Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ay, pastor, ¿por qué no está ahí, hermano? Ay, es que estoy tan cansado, es que ya me siento que no doy más. Muévete y la gracia de Dios se te multiplicará. Lorena me estaba preguntando al iniciar el servicio sobre Colosenses 1, 26, 27 y 28. Pablo dijo en el versículo 28, por eso trabajo, lucho, si quieres ponerlo ahí. Trabajo, lucho. Según la potencia de Cristo. Según la potencia de Él. Pablo dijo, no soy yo, es la gracia conmigo. La gente de gracia trabaja. Cuando tú te detienes, la gracia no fluye en ti. ¿Aló? ¿Me están entendiendo lo que digo acá? La Biblia dice que Él bendecirá nuestros esfuerzos. ¿Qué bendice Dios? Nuestros esfuerzos. Y hacen que sean fructíferos. ¿Cuál es la diferencia? Allá el mundo se esfuerza, ¿sí? Y solo ven frutos materiales. No ven bendiciones espirituales. Allá se esfuerzan y pagan un precio alto por sus esfuerzos. Sacrifican cosas, su familia, las cosas más valiosas para obtener las cosas menos valiosas. La diferencia es que Dios nos da el poder, nos empodera, nos capacita. Cuando nos esforzamos, la gracia de Dios fluye. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Dígale que está a su lado. La gracia es esfuerzo, es trabajo duro. Amén. Esfuérzate en la gracia. ¿Cuál es la dinámica? Me dijo, ¿cuál es la diferencia, pastor, de que yo me esfuerce a que sea la gracia de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos requieren esfuerzo, ¿o no? Que el Espíritu Santo te muestra los diseños, te dice qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Hemos pescado toda la noche y no hemos logrado nada. Si trabajáramos meses enteros, no alcanzaría. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? En tu palabra es cuando yo empiezo a actuar por lo que Dios me habla y lo que Dios me enseña.
No es que no trabajas, es que trabajas con la dirección de Dios. Es que trabajas en la voluntad de Dios. Es que te mueves en la voluntad de Dios. Y cuando empiezas a actuar de acuerdo a lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está mostrando y lo que Dios te está diciendo, Él se asegura que todos tus esfuerzos den frutos, produzcan grandes resultados. Por eso, el texto que estoy citando, bendecirá nuestros esfuerzos, dice, si escuchas y obedeces hoy su voz. O sea, ¿qué es lo que necesita Dios para que tú puedas ver resultados? Que te esfuerces no en tus propias ideas, no en lo que tú quieres esforzarte, sino en lo que Dios te está hablando. Las victorias no son de los oidores, son de los hacedores. Oír no hace la diferencia si no eres un hacedor de lo que oyes y de lo que aprendes. Necesitamos dejar de ser solo los que profesan su fe y entrar a ser los que ejecutan su fe. Deja de ser un profesador y empieza a ser un hacedor de la palabra de Dios. Hay gente que solo profesa ser cristiano, pero no vive como un cristiano. Hay gente que profesa creer en Dios, pero sus hechos lo niegan. Es un ateísmo práctico. Declaran que creen en Dios, pero su vida niega la existencia de Dios. Tu vida debe ser la evidencia de que Dios es real y verdadero. Que la gloria de Dios se vea en ti. Ahora escucha las siguientes frases. Fred Gluck: la estrategia es ejecución. La gente, me molesta la gente que tienen tanta palabra, tantas ideas, tanta estrategia, y uno los mira y no tienen nada. Son 10 veces más inteligentes que uno, pero uno es 10 veces más próspero que ellos. Mucha estrategia, poca ejecución. John Doerr dijo, las ideas son fáciles, la ejecución es todo. Jess Weiner dijo, la ejecución no consiste solo en hacer las cosas, sino en hacer las cosas correctas. Y hay gente que solo es activista. Hace un montón de cosas y dice, ¿por qué no me va bien? Porque no estás haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas. Las cosas que Dios te muestra. No es trabajo duro, es esforzarse en lo que Dios te está hablando. Zig Ziglar: la ejecución es el puente entre los objetivos y los logros. Y hay gente que tiene planes, objetivos, sueños, pero no tiene nada de logro. ¿Por qué? Porque no tienen ejecución. Usted puede tener la estrategia más maravillosa, los planes más maravillosos, pero nada de eso será real si tú no entras en ejecución. Y pregúntate, ¿qué estás haciendo por eso? ¿Qué te está diciendo Dios que hagas al respecto? Mi pregunta cada vez que me siento estancado es, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente acción? ¿Cuál es mi siguiente movida? ¿En qué debería estar moviéndome? Que no veo que pasa nada. Cuando no pasa nada es porque yo no estoy haciendo nada en la voluntad de Dios. Puedo estar haciendo cosas en mis fuerzas, pero no estoy haciendo nada en la voluntad de Dios. Y le digo, Señor, ¿qué es lo que me falta por hacer? ¿Qué es lo que debería estar haciendo ahora? Y Dios siempre me responde. Brian Tracy, un famoso del mundo de los negocios. Una estrategia es tan buena como la ejecución que la sigue. Y los hijos de Dios deberíamos ser sagaces y tenemos el poder que nos respalda. Abraham tuvo que creer y ser valiente para salir de su casa. Hay gente aquí que tiene que empezar a salir de su casa. ¿Y cómo va a riendo? Pregúntele a Abraham. Porque no tendrás tu propia tierra si siempre estás acomodado a la de los demás. Ya pago arriendo, pero vives bajo la autoridad de otro. Moisés tuvo que ser valiente para enfrentar a Faraón. Salir de Egipto, cruzar el desierto y marchar frente al mar. Ningún milagro ocurrirá si no te atreves a caminar y a poner tus pies en las aguas. Hebreos 11:29. Yo quiero que mire este texto, por favor. Hebreos 11:29. Por la fe. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué hicieron ellos? Pasaron. Digo, amigo, por la fe, cruzo umbrales, cruzo puentes, paso por desiertos, paso por el mar. Tú no puedes secar el mar, pero mientras tú caminas, Dios secará el mar para que tú camines en seco.
Escúchame esta palabra. Pero cuando los egipcios lo intentaron, como ellos dijeron, ellos cruzaron, nosotros también. Pero cuando vinieron a hacerlo, no tenían el favor de Dios y las aguas los ahogaron. Escúchame, tú harás cosas que el favor de Dios está contigo, que otros dirán cómo lo hizo y van a intentar hacerlo, pero no les funcionará igual, porque es la gracia y el favor que abre puertas delante de ti. Salmo 77, mire qué palabra extraordinaria. Yo quiero que recibas de Dios lo que Dios está hablando a ella. Salmo 77, versos 19 y 20. Te abriste camino, nueva traducción viviente. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Preste atención a esto. Una senda que nadie sabía estaba. Fe es caminar con la dirección de Dios. Y tú dices, pero Señor, ¿cómo por aquí? Hay una senda que tú no conoces. Hay una senda que tú no ves. Pero antes de la fundación del mundo, ya Dios te abrió camino. Ya Dios preparó puentes. La Biblia dice, caminaron por un abismo. ¿Sabe cuántos metros tuvieron que bajar por el mar? Se dice que el mar Rojo tiene 6,000 metros de profundidad en ese lugar. Pero que hay un montículo de arena. Eso lo descubrieron los arqueólogos. Hay un montículo de arena entre Egipto y Arabia Saudita. Un montículo de arena que tiene 2,000 metros de altura. Y cuando Dios sopló, las aguas se abrieron y ellos cruzaron el puente en las profundidades, en tierra seca. Porque desde antes que tú puedas ni siquiera pensar cómo las cosas sucederán, ya Dios lo tiene preparado. Pero Dios los guió. Déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios. Tú no sabes cómo Dios lo puede hacer, pero tú confías que Dios abrirá camino. Un viento soplaba del oriente al occidente. ¿Dónde estaban ellos? ¿En el oriente o en el occidente? Si estás en Egipto y tienes Arabia al frente, ¿tú estás en el oriente o en el occidente? Estás en el occidente. El viento soplaba del oriente. O sea, escúchame, cuando tú caminas en fe, la gracia ya viene abriendo camino desde el otro lado hacia ti. Y cuando tú caminas en fe, te encuentras con la gracia que te está respaldando y está obrando a tu favor. Dile que está a tu lado, ¿qué estás esperando para ver el viento soplando y abriendo camino delante de ti? Josué tuvo que esforzarse y ser valiente para conquistar la tierra. Cruzaron el río y entraron a la ciudad por el muro que Dios abrió. Pero tuvieron que dar vueltas hasta tener confianza. ¿Y cómo daban vueltas? Preparándose, alabando a Dios, levantando su voz, glorificando a Dios. Y cuando Dios vio que estaban listos, abrió el muro y dice que todos fueron con su espada derecho hacia adelante. Cuando Dios te vea que no hay nada que te haga retroceder, te lo aseguro, tu muro se caerá. ¿Sabe por qué Dios no va a tumbar el muro? Porque tú todavía tienes temor. Y cuando veas a los enemigos al otro lado del muro, ni siquiera te atreverás, saldrás corriendo. Pero cuando Dios vea que tú estás listo en fe, Dios tumbará el muro para que tú entres a conquistar lo que Él te prometió. Josué capítulo 4:7, los estoy esperando. Josué 4:7, le responderán: las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto del Señor. ¿Qué cortó el agua? El arca del pacto. ¿Cuántos aquí tienen la gloria de Dios habitando en sus corazones?
Escúchame, cuando tú no te mueves, el favor no se mueve, porque el favor está sobre ti. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con su viento? Impulsarte a ti. O sea, si el favor no te mueve, el favor no puede respaldarte. Pero cuando el favor empieza a impulsarte y tú te mueves, el mismo favor que te impulsa es el mismo favor que te respalda. Pero si Dios te está impulsando y tú te quedas detenido, contristas al Espíritu Santo y el favor se detiene. ¿Me está entendiendo lo que digo acá? Cuando tú dejas de servir a Dios, pierdes el favor para servirle. Cuando tú dejas de dar, pierdes el favor para recibir. Cuando tú dejas de bendecir, pierdes el favor de la bendición fluyendo en ti. Pero cuando tú te mueves en fe, la gracia de Dios sigue fluyendo en ti. ¿Alguien está comprendiendo lo que digo acá? Hay gente que cree que porque tiene el favor ya es todo. No, aprovecha el favor. Pero, escúchame, la gracia solo te respaldará donde la voluntad de Dios es hecha. No significa que la gracia no está contigo. La gracia está contigo, pero la gracia no podrá moverse si tú no te mueves impulsado por el Espíritu Santo y por la gracia. La gracia de Dios nos mueve, nos lleva hacia adelante. El Espíritu nos mueve. Es impulso, pero si tú te niegas al impulso, la gracia se detiene. ¿Puede uno frenar la gracia de Dios? Mire, ¿qué dijo Pablo? No la tomen en vano. O sea, tú podrías hacer que la gracia sirva para nada. Tomarla completamente en vano. ¿Cuándo? Cuando no te mueves, cuando no haces la voluntad de Dios. ¿Puede la gracia de Dios traer milagros, obrar, traer finanzas cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios? No. La gracia es para que tú hagas de la voluntad de Dios. Pero cuando tú no te mueves en fe, no pasará nada. Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban, dígale que está a su lado, acontecerá que cuando tú, bendito sacerdote de Dios, empieces a moverte. Tremendo, ¿no? Está en el versículo 18. Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ahora, ellos ya tenían el arca. ¿Cuántos aquí tienen la presencia y la gloria de Dios? Ah, maravilloso. Usted va a morir el resto de su vida diciendo, la gloria de Dios está conmigo. Pero solo hasta cuando empieces a caminar con la gloria que está contigo. Y cuando las plantas de sus pies, ese es el problema de los cristianos. Tengo la gloria. ¿Y sus pies qué? Pero fue cuando las plantas de los pies abre el camino. Dios. Pero Dios no abre camino para que tú te quedes mirando del otro lado. Dios abre el camino cuando tú empiezas a caminar con fe. ¿Cuándo? Aconteció cuando los sacerdotes, dile que está a tu lado, lo que tú estás esperando que suceda es cuando tus pies empiecen a caminar en lo que Dios te ha dicho. Cuando tus pies vayan en dirección de lo que Dios te ha hablado. Primero los Corintios 15:10. Yo pensé que lo tenían ahí. Su gracia no ha sido en vano. ¿Cómo no hacer la gracia en vano? El versículo lo explica. 2015. A menos que le pido. Más bien, ¿cómo no hacer la gracia en vano? Más bien, he trabajado más que todos. ¿Quieres aprovechar la gracia? Trabaja más, pero no tú solo. No tú en tus fuerzas. La gracia de Dios está contigo.